Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 299. Si no está bien, entonces no es el final. Hay una frase que se dice en la película El exótico hotel de Marigold: todo se arreglará al final, y si todo no está bien, entonces no es el final. Estas palabras contienen una verdad teológica profunda que va mucho más allá del contexto de la película. Vamos a leer Salmo 119 del 105 al 112 en la PDT y dice así: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Yo juré obedecer tus justas órdenes y siempre cumpliré mi juramento. Señor, ya he sufrido bastante, dame de nuevo la vida tal como la prometiste. Señor, acepta la alabanza de mis labios y enséñame el significado de tus órdenes. Mi vida ha estado en peligro muchas veces, pero nunca he olvidado tus enseñanzas. Los perversos tratan de atraparme, pero yo nunca me alejo de tus instrucciones. Tus mandatos me enseñan lo más valioso, hacen feliz a mi corazón. Siempre me esforzaré por obedecer tus mandatos hasta el final. Primer punto: corre la carrera hasta el final. Determinante a cómo el salmista permanecer fiel al Señor hasta el mismo final de tu vida. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el final. De alguna manera tu vida es una carrera de obstáculos en la que hay trampas a lo largo del camino. Se da la tentación de apartarse y hay sufrimiento. ¿Cómo podrás evitar tropezar o hacer un desastre con tu vida? Ir por la vía a oscuras es algo que da miedo y es peligroso. La respuesta del salmista es que en medio de la oscuridad circundantemente del mundo, la palabra de Dios provee. Primero, guía. La palabra de Dios arroja luz en la oscuridad. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Te permite ver los obstáculos en tus caminos y así no tropezarte con ellos. Estudia la palabra de Dios con regularidad y Él te guiará de paso en paso. En la traducción de Ted Menses: por tus palabras puedo ver a dónde voy. Arrojan un haz de luz en mi oscuro camino. Primer punto: sustento. Necesita el sustento espiritual para seguir adelante. Las palabras de Dios son más dulces que la miel a mi boca. Segundo, sabiduría. Necesitas sabiduría cuando tienes que enfrentar a las situaciones estresantes, así como a las decisiones, pero la palabra de Dios da entendimiento de tus preceptos. Tercero, no es fácil y Él escribe: mi vida pende de un hilo. Necesita ánimo para seguir adelante y la palabra de Dios es mi herencia permanente y el regocijo de mi corazón. Dios es fiel y te ayudará. El salmista escribe: acepta la ofrenda que brota de mis labios. Está determinado con la ayuda de Dios a seguir adelante para siempre y hasta el final. Señor, al mirar atrás hay tanto por lo que agradecerte y alabarte. Acepta la sentida honra de mi boca por tus palabras. Vamos a hacer una pequeña oración. Tus palabras son el regocijo de mi corazón. Pon mi corazón en disposición de guardarlos hasta el final. Ahora vamos a leer Tito 1 del 1 al 16. Dice así: saludos de Pablo, siervo de Dios y apóstol enviado por Jesucristo. Mi trabajo es ayudar a los elegidos de Dios a confiar más en Él y comprender la verdadera enseñanza acerca de Jesús. Esta enseñanza los llevará a vivir de una manera que honre y agrade a Dios, y entonces puedan esperar vivir con Dios para siempre. Antes de que comenzara el mundo, Dios prometió esa vida a su pueblo, y Dios no miente. En el momento adecuado dio a conocer esa buena noticia. Dios, nuestro Salvador, me dio este mensaje y me ordenó que les contara a todos lo que Él decía. Tito, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos, que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y de nuestro Salvador Jesucristo estén siempre contigo. La obra de Tito en Creta.
Te dejé en Creta para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer y nombraras ancianos líderes de la iglesia en cada pueblo como te dije. Un anciano líder debe tener estas cualidades: una reputación sin mancha, fiel a su esposa e hijos fieles a Dios, que nadie pueda acusar de tener mala conducta ni de ser rebeldes. Un anciano líder debe vivir con honestidad porque está encargado de la obra de Dios. No debe ser arrogante, ni enojarse fácilmente, ni tomar mucho vino, ni gustarles andar en peleas, ni ganar dinero de manera deshonesta. Al contrario, debe estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y hacer el bien, ser sensato y justo, hacer lo que le agrada a Dios y tener dominio propio. Debe apegarse al mensaje verdadero tal como lo enseñamos, para que así también con la sana enseñanza pueda ayudar a los creyentes y corregir a los que se oponen. Pues hay muchos que son rebeldes, hablan de cosas que no sirven para nada y llevan a otros por el mal camino. En particular me refiero a todos aquellos entre nosotros que dicen que los que no son judíos deben ser circuncidados para ser agradables a Dios. Ellos están destruyendo familias enteras, enseñando lo que no deben, para conseguir dinero mal habido. Hay que taparle la boca a esa gente. Hasta un profeta de la misma Creta lo ha dicho: los de Creta son unos mentirosos, unos animales y unos perezosos que no dejan de comer. Lo que ese profeta dijo es cierto, así que corrígelos con firmeza para que su fe se fortalezca. De manera ellos no prestarán atención a las leyendas judías ni a las reglas inventadas por los que les dan la espalda a la verdad. Para los de corazón puro todo es puro, pero para los que están llenos de pecado y no tienen fe, nada es puro. Por el contrario, su manera de pensar y su conciencia están corrompidas. Dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo aceptan. Son muy malos y se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. Segundo punto. Pasa el revelo a la siguiente generación. De alguna manera, el liderazgo es como una carrera de revelos. La sucesión es clave. Pasa el revelo a la siguiente generación, porque tu parte de la carrera no es el final. La vida del apóstol Pablo cambió cuando conoció a Jesús en el camino de Damasco. En aquel momento se dio cuenta de que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos y por lo tanto la muerte, el final de esa vida, no es el final. Se ve a sí mismo como un agente de Cristo para promover la fe. Jesús te ha enviado a proclamar el mensaje, a difundir la palabra exacta de Dios y cómo responder a ella. Un día Jesús regresará y eso será el fin del mundo, como lo conocemos. Pero ni siquiera eso será el final. El objetivo de Pablo es suscitar esperanza apuntando hacia el camino para la vida sin fin. Esta sorprendente buena noticia es el mensaje que inspiró y condujo el ministerio de Pablo. Este es el fundamento de tu fe. Esta es la verdad. Puedes tener la confianza total en tu futuro por esta esperanza de vida eterna. Es una esperanza que fue prometida por Dios desde los principios de los tiempos, de la cual puedes estar seguros porque Dios no rompe sus promesas. Este es el mensaje que a Pablo se le ha confiado por orden de nuestro Salvador. Al final tienes la esperanza segura de la vida eterna. Mientras tanto, tu tarea está por hacer. Pablo da instrucciones a Tito, a quienes como a Timoteo parece que el apóstol lo llevó a Cristo. Pablo está llegando al final de su parte de la carrera. Está pasando el relevo a Tito para que pusiera en orden lo que quedaba por hacer. A la vez está urgiendo a Tito a pasar el testigo a otros, eligiendo líderes en cada ciudad. La clave para la sujeción es encontrar los líderes adecuados. Pablo da una lista similar de las cualificaciones a la que ya vimos que se dio a Timoteo. Él pone en contraste estos líderes piadosos y de gran calibre con aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Estas personas, bajo la apariencia de ser líderes religiosos, arruinan casas enteras. Lo hacen buscando su ganancia deshonesta y no están
convencidos de su pecado. No entienden que lo que hacen es malo. La tarea de un buen líder de la iglesia no es solamente exhortar a otros con la sana doctrina, sino también refutar a los que se opongan. Esto no debería ser excusa para criticar y juzgar a otros cristianos o iglesias que sean ligeramente diferentes de nosotros. Más bien, los versículos 10 y 16 nos muestran diferentes tipos de comportamiento que los líderes de la iglesia están llamados a refutar. Por ejemplo, aquellos que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias mal habitadas. El propósito último de este liderazgo tan fuerte es proteger al pueblo de Dios de ser desviado de su curso. La visión de Pablo de la vida eterna tendría que estar aquí en nuestra mente, pues nos muestra por qué es tan importante permanecer sanos en la fe. La esperanza de la vida eterna es nuestra meta, mensaje y motivación. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias porque esta vida no es el final, como resultado de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, y por medio de la resurrección, ayúdame a liderar bien y a pasar el revelo a los buenos líderes para el futuro. Ahora vamos a leer Jeremías 52 del 1 al 34. Y dice así: caída de Jerusalén y exilio. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y su reinado duró 11 años. Su mamá se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libna. Las acciones de Sedequías fueron malas ante los ojos de Dios, como había pasado también con Joacim, a tal punto que el Señor, muy enojado contra Jerusalén y Judá, los arrojó de su presencia. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó con todo su ejército a Jerusalén el día 10 del 10º mes del 9º año del reino de Sedequías. Rodearon a Jerusalén con su ejército y construyeron un muro de tierra alrededor de la ciudad. La ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año del reinado de Sedequías. La hambruna se hizo cada vez peor dentro de la ciudad, y para el 9º día del 4º mes no había más alimentos para el pueblo. El ejército de Nabucodonosor abrió una brecha en el muro de la ciudad. Aquella misma noche el rey Sedequías y todo su ejército huyeron por una puerta secreta que pasaba por el muro doble de la ciudad, cerca del jardín del rey. Los soldados enemigos tenían rodeada la ciudad, pero Sedequías y sus hombres escaparon por el camino de Arabá. Pero el ejército babilonio persiguió al rey Sedequías y le dio alcance en las llanuras de Jericó. Todo el ejército de Sedequías lo abandonó y se dispersó. Entonces los babilonios capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla, en la región de Hamat, donde dictó sentencia contra Sedequías. Ante los ojos de Sedequías, el rey de Babilonia mandó a degollar a los hijos de Sedequías y también hizo ejecutar en Ribla a todos los jefes de Judá. Luego ordenó que le sacaran los ojos a Sedequías, lo encadenó y lo envió a Babilonia, donde permaneció prisionero hasta el día que murió. Destrucción de Jerusalén. A los 10 días del 15 mes del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzaradán, comandante de la guardia y alto funcionario del gobierno, logró entrar a Jerusalén e incendió el templo del Señor, el palacio del rey y todas las casas, especialmente las de la gente más importante. Entonces todo el ejército de Babilonia que estaba bajo su mandato derribó las murallas de Jerusalén. Nabuzaradán, comandante de la guardia, deportó al pueblo que aún quedaba en la ciudad, a los que habían desertado y se habían unido al rey de Babilonia y al resto de los artesanos. Sin embargo, a la parte más pobre del pueblo la dejó para que cuidaran las viñas y cosechas. Los babilonios destrozaron las columnas de bronce que estaban en el templo del Señor, las bases y las fuentes que estaban en el templo del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, las apagavelas, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. El comandante de la guardia además tomó
las fuentes, los incensarios, los tazones, las ollas y los candelabros, las cucharas y los vasos, todo hecho de oro y de plata. No fue posible calcular el peso de las 2 columnas de bronce, del enorme tanque de bronce, de los 12 toros que estaban debajo de la fuente y de las bases de bronce que el rey Salomón había hecho para el templo del Señor. Era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 8 metros de altura, 5,5 de circunferencia, 8 centímetros de ancho y era hueca por dentro. El capitel de bronce que estaba sobre cada columna medía 2 metros de altura y estaba decorada con una celosía y granadas grabadas en todo su alrededor. La segunda columna era igual que la primera con las granadas. Tenían 96 granadas y con las que estaban alrededor de la ceolia eran 100 granadas en total. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, el sumo sacerdote, a Sofonías, segundo sacerdote, y a los 3 porteros del templo. De los que quedaban en la ciudad tomó presos al comandante que estaba a cargo de los soldados, a 7 de los altos consejeros del rey que se encontraban en la ciudad, al jefe del reclutamiento del ejército, que era el que reunía a la gente y elegía a los que tenían que cumplir el servicio militar, y a 60 personas de importancia que todavía quedaban en la ciudad. Nabuzaradán, comandante de la guardia, los apresó y los llevó ante el rey de Babilonia que estaba en Ribla. Este dio la orden allí mismo en Ribla del territorio de Hamat que los ejecutaran. Así fue que la nación de Judá fue desterrada. Esta es la cantidad de personas que Nabucodonosor desterró al 7º año de su reinado: 30.023 judíos. En el año 18 de su reinado, 832 personas de Jerusalén. En el año 23 de su reinado, Nabuzaradán, el capitán de la guardia del real, desterró a 745 judíos. En total fueron exiliadas 4.600 personas. Liberación del rey Joaquín. Fue el día 23 del mes 12 del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, que llegó al poder en Babilonia el rey Evil-Merodach. En el primer año de su reinado sacó a Joaquín de la cárcel, le dio buen trato y le favoreció con un puesto más importante que el de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó de usar uniforme prisionero y hasta su muerte compartió la mesa del rey. Además, el rey Evil-Merodach le dio a Joaquín una pensión diaria por el resto de su vida hasta el día de su muerte. Tercer punto, nunca pierdas la esperanza. A veces las circunstancias de nuestra vida pueden parecer muy desalentadoras. Todo lo que has hecho mal, la oscuridad que cae sobre ti, y aún así, Dios nunca nos deja sin un rayo de esperanza. Jeremías tuvo la poca envidiable tarea de proclamar el juicio. Su nombre ha pasado al diccionario de la RAE con este significado: persona que continuamente se está lamentando. Y aún así, hasta el libro de Jeremías acaba con un rayo de esperanza. Las palabras de Jeremías se cumplieron con la caída de Jerusalén. Aquella fue una de las épocas más terribles para el pueblo de Dios. Su rey Sedequías había sido capturado, le habían sacado los ojos y lo habían apresado. Antes de cegarlo ante sus propios ojos, hizo degollar a sus hijos para llevarlo a Babilonia, donde permaneció preso hasta el día en que murió. El templo fue destruido a fuego, igual que el palacio real y todos los edificios importantes. Mucha de la gente del pueblo se fue al exilio. Entonces, en el 562 a.C., el año 37º del exilio de Joaquín, rey de Judá, surgió un nuevo rey de Babilonia, el cual soltó a Joaquín y lo liberó de la prisión. El rey lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Ese es el ligero rayo de esperanza con el que termina Jeremías. No todo está acabado para el pueblo de Dios. Esta restauración había sido profetizada por Jeremías en el capítulo 24.
junto con la profecía de que los exiliados regresarían a la tierra un día. Con este primer signo de restauración, el libro llega al final con una nota de esperanza. Esto es un anticipo del retorno del exilio, el cual se daría en el 537 a.C. En sí mismo aquello era solo una prefiguración de la restauración y la renovación que llegaría mediante el reino de Dios, con la llegada de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo. Incluso en Jeremías, el final, la caída de Jerusalén y el exilio no fue el fin. El pueblo de Dios sobrevivió y retornaría a la tierra para reconstruir el templo y restauraría la ciudad. Pero es también una imagen de algo mucho más grande. Jesús proclamó al final del exilio: en él tenemos un nuevo templo y una nueva Jerusalén. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Ahora tienes una nueva esperanza que va más allá de la tumba. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias por la esperanza del regreso de Jesús y la vida eterna. Gracias por la esperanza de una nueva tierra y unos cielos nuevos. Gracias porque al final, el final no es el fin. Pipa añade. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una lumbrera en mi sendero. Necesito leer la Biblia, entonces quizás sabré hacia dónde voy. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HB en Londres, y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.